Estamos hablando en esta serie, la serie se llama En Construcción. En construcción, porque nosotros no somos aún un producto terminado, ¿verdad? La etapa, quizás vamos ahí en una etapa media, unos más adelante que otros, pero todos estamos en ese proceso de construcción. Y creo yo que una de las áreas más delicadas del ser humano es el alma. Y el alma resulta ser que necesita un trabajo especial, un trabajo delicado, porque es esa parte nuestra. Todos tenemos un alma, por cierto. Hay algunos que parecen que no tuvieran, pero sí tienen. Y digo, es un lugar delicado. Y todos, creo yo, hemos sufrido muchas pérdidas en este asunto de lo emocional. Hemos sufrido pérdidas debido a heridas del pasado, por palabras que nos lastimaron, por abandono, por traiciones o simplemente por una falta de perdón. Pero Dios es Dios que restaura lo que fue dañado, que restituye lo que hemos perdido. Y este mensaje, hermanos amados, es de esperanza para corazones rotos. Tal vez usted alguna vez dijo, ay, me partieron el corazón, pero no estamos hablando tanto de esas que le partieron el corazón, sino estamos hablando de circunstancias de la vida. Para que aquellos que de alguna forma hemos sufrido pérdida, podamos tener una restitución. Dios, creo yo, es un Dios que restituye. Y eso, por supuesto, nos lo dice la Biblia. Joel capítulo número 2, verso 25. Dice la palabra: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Le hago la aclaración porque uno cuando escucha la oruga y todo estos nombres, ¿verdad? Uno piensa en muchos insectos, pero quiero decirle que es un mismo insecto. La oruga, cuando aún está en gusano, ¿verdad? En oruga, el revoltón y la langosta. Bueno, me faltó uno, creo. Sí, no, ¿verdad? El saltón, el revoltón. Hay algunos que son meros saltones aquí, pero que Dios los perdone. Bueno, pero vamos a entrar a la palabra. Y pensaba yo cómo es que Dios conoce nuestras heridas, hermano. Dios sabe los daños que hemos recibido, cómo nos han golpeado. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero no le reconocerás de por sí, creo yo, sino si es necesario. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero no le reconocerás de por sí si es necesario. Regresame el texto. Conoce tu dolor el Señor, y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Mire qué palabra. Creo yo que el Señor conoce nuestra necesidad. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. A Él no se le escapa un solo detalle de tu vida. No se le escapa. Conoce tu necesidad. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce nuestra necesidad, sabe cada cosa exactamente de las que necesitamos. Y no me refiero solamente a los materiales o económicas, sino me refiero a toda clase de necesidad. Él conoce nuestra alma. Él sabe cómo estamos en nuestro interior, y definitivamente Él está interesado. No es ajeno a esto. Él no está lejos, no está distante. No es que cuando tú ores tengas que decir: Señor, ¿por
que Él está hasta allá en el cielo. No es así. Dios está en nosotros, el Señor Jesús está en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nuestra vida, de tal manera que tenemos un Dios lejano, un Dios apartado, sino tenemos un Dios presente, un Dios que no está ajeno a nuestra necesidad, a nuestro dolor. Él conoce nuestra necesidad, pero ¿sabe qué más? Él conoce nuestro corazón, el estado exacto de cómo estás, de lo que te duele, de lo que te hace sufrir, de lo que te han dañado. Él lo conoce. Dice la Biblia en Lucas capítulo número 16, verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios es el que conoce nuestro corazón. Él sabe exactamente qué es lo que te han hecho, cómo te marcó, cómo te golpeó, te ha hecho sufrir. Él lo conoce a exactitud. Sin embargo, digo yo que Él no es una persona que va a llegar a obligarte a hacer algo que tú no quieres. Él no te va a obligar a que tú perdones si tú no quieres perdonar. Él no te va a obligar a que tú te sanes si tú no te quieres sanar. Él no te va a obligar absolutamente a nada. Lo que sí te quiero decir es que si Él lo conoce, sí, Él te conoce, sí, y Él sabe exactamente cómo tú estás. Y por supuesto, lo contrario es la circunstancia del hombre. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero el hombre es limitado. El hombre no lo sabe. ¿Y sabe qué es más terrible? El hombre ni siquiera se conoce a sí mismo del todo. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo muchas veces te conoces. ¿Qué sucede? ¿O no es cierto? De repente explota, hizo y tiró y maltrató es que no sé qué me pasó. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conoce a sí mismo. De tal manera, y ¿sabe qué? Y yo me he dado cuenta que muchas veces no solo no nos conocemos, sino aún más que eso, somos incapaces de controlarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a ese conocimiento. ¿Y sabe qué es lo terrible? Lo terrible es lo que dice la Biblia, que como ciudad derribada y sin muro es aquel hombre, digo yo, hombre o mujer, cuyo espíritu no tiene rienda, no se puede controlar, es incontrolable. Esa persona es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Qué quiere decir? Está desprotegida. Cualquiera le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque está desprotegida. ¿Se recuerda la aplicación que daba la semana pasada? Si usted se va a pasar a una casa, por favor, mire que tenga puertas y que tenga cerraduras, ¿verdad? Porque de lo contrario se va a sentir inseguro. Lo mismo, si usted es una persona violenta que no se conoce a sí misma, debe de tener cuidado. Necesita conocerse para poder sanarse. Necesita saber cuáles son sus heridas para poder sanarse. Porque Dios, hermano, Dios es el que restaura, Dios es el que sana, Dios es el que liberta. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y mire cómo pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es: tenemos que conocernos a nosotros mismos. Eso es necesario. Cuando usted va a ir al médico, ¿por qué va al médico? Usted va al médico porque está enfermo. Usted va a buscar una ayuda profesional psicológica porque usted reconoce que tiene un problema. Pero si usted no conoce y no reconoce que tiene un problema, que tiene una dificultad, entonces usted no busca la ayuda. Así que lo primero que necesitamos nosotros
para que podamos tener sanidad en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, es conocernos a nosotros mismos. ¿Sabe que yo leía una vez, no hace mucho, los propósitos de una persona, y esta persona decía: conocerme a mí mismo un poco más. Conocerse a sí mismo un poco más, creo que es importante. Tenemos que reconocer si tenemos una complicación. Dios es el que restaura y restituye. Eclesiastés 13:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios, hermanos, es restaurador. Dios va a restaurar tu corazón que fue golpeado, que fue dañado. Ese es Dios. Dios restaura, lo hace nuevo. Porque restaurar, digo yo, no siempre es reparar lo quebrado, sino significa hacer algo nuevo. Y eso es lo que dice el Señor en Isaías capítulo 43 versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire, el Señor lo que dice es que lo que va a hacer con nuestro corazón no es solo medio una reparadita ahí, ¿verdad? O como dicen los mecánicos, un chapucito nada más. No, sino que lo va a hacer de nuevo. Lo va a hacer que funcione al 100. Va a hacer que los problemas que usted tuvo no se noten nunca más. Que las debilidades que usted ha tenido sean ahora sus fortalezas. Porque ese es Dios, el Dios que hace todas las cosas nuevas. Amén. Amén. Pero además, Él es el Dios que restituye lo perdido. Porque si bien es cierto, recibimos un daño, pero ese daño nos ha hecho sufrir pérdidas. Pérdidas, ya sea materiales posiblemente, pero también espirituales y emocionales. Hemos tenido nosotros una herida, alguien nos ha dañado y nosotros debido a eso hemos sufrido pérdidas. Pérdidas. Algo perdimos por esa circunstancia que nos hizo tanto daño. Y el Señor lo dice en el versículo que leímos al principio, Joel capítulo 2 y verso 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo que el Señor promete es una restitución que nos va a devolver todo lo que perdimos. Esa es la palabra del Señor y esa es la palabra que el Señor nos dio para esta mañana. Él nos va a restituir. Está bien, sí, nos va a restaurar y eso es importante. Sin restauración no puede haber restitución. Primero tenemos que ser restaurados para que entonces la restitución del Señor venga a nosotros. Te agarró un ladrón, como agarró a Célfido el Rambo allá en el cerrito, y le empezó a quitar sus cosas, pero apareció alguien que con el machete le dijo: ahorita le devolves tus cosas o te voy a machetear. Y empezó a restituirle todo, y empezó a restituirle sus lentes, y le restituyó su billetera, y le restituyó todo lo que le había quitado. Y eso es lo que el Señor dice que va a hacer por nosotros, que aunque el ladrón haya venido a afectarnos y a golpearnos, pero Él lo va a agarrar y le va a decir: ahorita le devolves todo, y va a empezar a restituirnos una cosa y otra cosa, y todo lo que tú sufriste y perdiste, Dios dice que te lo va a devolver. Dices amén. Yo lo creo. Él nos va a devolver, nos va a restituir. Pero la restitución y la restauración son obras del Espíritu Santo. Entonces, quiere nuestra voluntad, pero quiere la obra del Espíritu Santo. Quiere que nosotros digamos: sí, yo quiero, y entonces Él viene y conforme a nuestra disposición obra en nuestra vida. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado,
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Y si nosotros somos honestos, hermanos, las heridas son cárceles. Ahí estamos atrapados, encerrados, porque ¿cómo voy a olvidar si me hizo tanto daño? ¿Cómo lo voy a dejar ir si me abandonó? ¿Cómo voy a hacer si esta persona me ha tratado tan mal? Si me traicionó, si me golpeó, si me hizo. Y se convierte entonces esa herida en una cárcel. Pero la palabra dice que el Espíritu del Señor, también lo dijo el Señor Jesús en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero la diferencia en Isaías dice para que se abra la cárcel, porque ahí parece que caemos y estamos encerrados en el resentimiento, en la amargura, en la frustración, en el dolor, y no somos capaces de proyectarnos a una vida de éxito y de bendición porque aún estamos encarcelados en nuestras emociones. Necesitamos liberar nuestras emociones para poder salir adelante. El perdón, hermanos, es la medicina para tu herida. Te hirieron, está bien. Yo a veces la Sarita me cuenta alguna cosa y yo le digo, pues ya están grandes, que se levanten. Eso se llama responsabilidad individual, porque está bien cuando yo soy niño y por ejemplo, no tuve mamá o no tuve papá, entonces como yo soy niño, está bien, me duele, me siento mal, me siento triste, no está mi papá, no está mi mamá. Yo no tengo. Todos preparan su regalo para la mamá y yo no tengo mamá a quien darle. O todos preparan regalo para papá y yo no tengo papá a quien darle. Qué triste. Y está bien, ahí de niño. Pero llega un momento en el transcurrir de la vida cuando ya no podemos decir es que culpa de mi papá o culpa de mi mamá. Ya es el momento de tomar carácter, de superar esa circunstancia y seguir adelante. No podemos estar derrotados toda la vida por algo que pasó hace 30, hace 20, hace 10, hace 15 años. Es nuestra responsabilidad sacudirnos eso, levantarnos y decir, aunque a mí me hicieron un daño, yo no voy a replicar el mismo asunto, sino mi hogar va a ser diferente, mi vida va a ser diferente. En confianza quiero decirles que nosotros en la casa de repente tuvimos un shock muy terrible, se lo digo en confianza, entre amigos, porque de repente, y es algo que no me enorgullece, pero que lo superé, por supuesto, de repente nos enteramos que teníamos un hermano, no de nuestra mamá, que vivía en algún lugar y que tenía más o menos la edad de mi hermana menor. Y eso fue un shock. Fue algo terrible, porque se imagina, no sabíamos nada de eso y de repente esto, y resulta ser que fue impactante. Yo miraba a mi mamá que lloraba y yo decía, pero ¿por qué llora? Y resultaba ser que ese asunto se había ventilado y ahora había heridas y había circunstancias difíciles, pero esas heridas, hermano, se curan por medio del perdón. Cuando uno toma la responsabilidad sobre su vida y dice, hasta aquí se acabó. Y lo que le quiero decir es que eso había pasado. Y yo a veces he escuchado a mi mamá que refiriéndose a varios de los, yo he escuchado este asunto que dice que Ramírez tenía que ser, ¿verdad? Como quien dice, bueno, anda con varias mujeres, Ramírez tenía que ser. Y yo dije, para mí eso no va a correr por este lado. Y eso aquí se cortó, hermano. Y esa es la realidad. Pero eso sucede cuando yo soy responsable
de mi propia vida cuando yo digo, ese daño que me hicieron, aquí se acabó y de aquí en adelante va a haber algo nuevo. Amén. Lo que estoy diciendo es el perdón, es medicina para tu herida. Y entonces viene el Señor y nos quiere sanar, pero nosotros aún no estamos listos. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, como dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar, hermanos, eso es importante. Tenemos que reconocer cómo estamos y tenemos que tomar una acción. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que restaure y restituya. Y si tú estás viéndonos ahí por internet, puedes dejar ahí tu nota y decir, sí, el Espíritu Santo restaura y restituye. Pero, perdonar, porque estamos hablando del perdón, no es justificar el mal. Porque uno puede decir, ay, pobrecito, lo que pasa es que no estaba consciente cuando lo hizo. Eso es justificar el mal. Pero perdonar no es justificar el mal. No vas a decir, bueno, es que sucedió porque era muy joven por él. Cosas que se dicen. Perdonar no es justificar el mal. Perdonar es liberar tu alma del resentimiento. No es que tú digas, ay, pobrecito, no tuvo control porque su papá lo abandonó cuando era chiquito. No tuvo una figura de hombre que le enseñara. Eso está bien para un niño, pero no está bien para un adulto que tiene que haber tomado responsabilidad por sus propios actos. Le dieron mal ejemplo, ya supérenlo, levántese, siga adelante, sea correcto, tome carácter. Amén. Proverbios 17:9. El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Ese encubrir la falta, eso es perdonar. Donde usted dice, está bien, sí fue una falta, no fue que no, ¿verdad? No es como dicen los árbitros, siga. No, sí hubo foul, ¿verdad? Sí hubo falta. Pero perdonar es encubrir esa falta y decir, sigamos adelante. Perdonar, hermanos, es no cobrar la deuda emocional. Se lo dije hace unas 2 semanas, ¿verdad? Perdonar es renunciar a nuestro derecho de venganza. Porque tú puedes decir, sí, me hicieron mucho daño. Sí, es cierto, te hicieron mucho daño. ¿Y qué puedes hacer? O perdonas o perdonas o sigues igual. Tienes derecho y humanamente tienes razón, tienes derecho. Si alguien te asaltó, debiera ir a la cárcel. Si alguien mató a otro, debiera ir a la cárcel. Y ese es el derecho legal de venganza. Pero delante de Dios las cosas no son así. Porque perdonar es no cobrar esa deuda emocional. Me hiciste mucho daño, sí, pero como perdono, entonces ya no le exijo más, no como aquellos que te perdono, pero a la próxima vas a ver. Eso no es perdonar. No ha dejado aún atrás eso, no ha dejado, sigue queriendo tomar venganza, sigue queriendo tener la compensación de esa deuda. Mateo 6:12 de la Biblia de las Américas dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mire, nosotros nos hacemos acreedores a que el Señor deje de lado la deuda espiritual que tenemos con Él, porque la tenemos, hermano, la teníamos, pero Él vino
y en la cruz crucificado para cerrar los ojos y de repente dice, cancelado es. Y deja de cobrar la deuda emocional que él tenía de parte nuestra. Nosotros, si vamos a perdonar a esas personas que nos dañaron, vamos a dejar de cobrar la deuda emocional, como dice Mateo, porque si nosotros perdonamos, entonces también nosotros somos perdonados. Y tercero, perdonar es imitar a Dios. Nosotros nos decimos discípulos de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo me digo discípulo de Cristo. Usted se dice cristiano, ¿sí o no? ¿Qué religión tiene? Pues yo soy cristiano, dice. ¿O no es cierto? Si usted es cristiano, es seguidor de Cristo, eso es lo que quiere decir cristiano. Y perdonar es ser como Cristo. Colosenses 3:13, Dios habla hoy, dice, sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Como quién? Como el Señor nos perdonó. Y usted va a perdonar es porque es un seguidor de Cristo. Pero estamos hablando hoy un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza al corazón herido. Y este mensaje es que tenemos que caminar hacia una vida de restauración y restitución. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Dejemos atrás el pasado, hermano. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tenemos que dejar el pasado atrás, solucionándolo dentro de nosotros mismos. Ahí es el primer lugar donde tenemos que solucionar todo eso que nos ha sucedido. ¿Dónde? En nosotros mismos, donde aquí dentro, ahí donde está la herida, ahí donde el Señor conoce ese corazón que está golpeado, ahí se tiene que solucionar este asunto. Tienes que admitir la situación. Santiago 4:6, Dios habla hoy, dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. ¿Qué dice? Dios se opone a los orgullosos, porque el orgulloso dice, yo no voy a pedir perdón, porque yo no me voy a estar humillando. ¿Cómo va a ser eso? Ese es el orgulloso, pero oiga lo que dice el Señor, al orgulloso el Señor lo mira de lejos, lo tiene de lejos, lo tiene lejos de él, pero al que es humilde, hermanos, el humilde, a ese Dios lo acerca, le da gracia a los humildes, dice la palabra. Nosotros tenemos la obligación de ser humildes, hermanos. De esa forma vamos a tener acceso a la restitución y a la restauración de parte de Dios. Y por último, tenemos que entregarle las circunstancias a Él. ¿Usted confía en Dios? Pues gloria a Dios por los tres que dijeron amén. Dije, si usted confía en Dios, entonces ¿por qué está resentido o resentida todavía? Si usted confía en Dios, déjele esa carga al Señor. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Usted confía en Dios, sí o no? Entonces, ¿por qué está resentido? Entonces, ¿por qué todavía siente el daño que le hicieron? Entonces, ¿por qué todavía estamos con ese problema? ¿Por qué? Si confiamos en el Señor y Él dice, vengan a mí los que están así heridos, cargados,
los que tienen molestias, los que se sienten mal, los que se sienten tristes, vengan a mí todos los cargados y trabajados, y yo les voy a hacer descansar. ¿Confía en Dios? Entonces, para sanar toda herida y ser beneficiado con la restitución y la restauración, debemos de perdonar, dejar atrás el pasado, solucionarlo en tu interior y entregarlo al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.